Buenas tardes, hermanas. Es un privilegio para mí saludarles a través de estos medios, ¿verdad? Damos gracias a Dios que hay esta tecnología porque así podemos comunicarnos. Y bueno, la reflexión que yo hoy hice, pues le titulé La oración del justo, ¿verdad? Porque hoy tenemos oración. Y la oración del justo es la que llega ante Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido justificadas por medio de Jesucristo, ¿verdad? La oración, hermanas, es la llave que abre la puerta ante nuestro Dios y es aquella que hace que opere Dios en nuestras almas. Suelta el poder del Espíritu Santo, el cual hace de la presencia de Cristo una realidad. La oración humilla el espíritu, abre los ojos a la verdad y nos capacita a ver y andar en la voluntad de Dios. No solo quita las montañas de aquello que nos aflige, sino que dice que también fortalece la aflicción. Por la oración, nuestras culpas son cargadas en el Señor y hallamos gracia para resistir los ataques de Satanás y del pecado. Es asombroso calcular la trágica pérdida del que no ora. Es necesario, hermanas, que tengamos una vida de oración, que es la comunión con nuestro Dios y el propósito y el poder que tiene a nuestra vida. La oración es de suma importancia en la vida del cristiano. El primer paso de la oración es depositar nuestra fe en Dios. El tener fe en Dios, hermanas, no nos proporciona capacidad para satisfacer nuestros deseos. Se trata de tener fe en Dios para que su voluntad se haga realidad en nuestras vidas. Hermanas, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanas, creer es la manera de complacer a nuestro Dios. En realidad, el texto nos dice, en otras palabras, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Uno de los personajes de la Biblia que nos muestra esa fe tan grande es Abraham, cuando Dios le pide a su único hijo en sacrificio. Hermanas, él nunca cuestiona a Dios, solamente hizo lo que Dios le pidió, porque tenía fe, porque sabía que lo que Dios hiciera estaba perfecto. No podemos cuestionarle nada de lo que Dios hace, aunque la mente no entienda, porque es finita, pero nuestro Dios es eterno. Cuando tenemos esa fe, creyendo que Dios me escucha, la oración debe tener primeramente adoración. Por eso Jesús enseña a sus discípulos a orar y les habla de su Padre y les habla del Padre nuestro. Hermanas, esto no quiere decir que es para que lo repitamos de memoria, sino para que nos sirva de inspiración y de ejemplo de cómo podemos orar. Jesús les dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos reconocer que el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que tiene todo poder y toda la sabiduría, quiere ser nuestro Padre. Verdaderamente un Padre que nos ama y se preocupa por nosotras. Y cuando oramos, hablamos con Él y Él nos escucha. Y por eso Jesús enseña que le adoremos y demos gloria y honor.
Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Debemos darle la adoración en nuestra oración a Dios, hermanas. Una gran misión hacia el trono de la gracia es orar por el perdón de nuestros pecados. Hay quienes enseñan que Dios oye y contesta todas las oraciones, pero la Biblia enseña que cuando hay pecado en el corazón, no solo Dios no contesta, sino que dice la Biblia que ni aún oye. Qué duro es esto, saber que ni aún oye. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Multiplicar la oración quiere decir que tú estés orando y Él no escucha. Dice en el versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El pecado, hermanas, interrumpe la provisión de nuestro Dios, porque Dios es santo. No puede ver el pecado, hermanas, pero obtenemos perdón por medio de Jesucristo. También sabemos que en nuestras oraciones intercede el Espíritu Santo a nuestro favor. Los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos pedido perdón por nuestros pecados por medio de Jesús, que nos limpió con su sangre derramada en la cruz, nos dio su Espíritu Santo para que morase en nosotros y nos guíe en todas las oraciones. Porque muchas veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo ora por nosotras, hermanas. Qué bonito. Interpreta nuestras súplicas para que cuando estamos abrumados por la prueba, por la aflicción y hasta por los afanes de la vida, se acerca para ayudarnos, ¿verdad? Cuando tenemos ese dolor tan grande, que estamos tan mal, Él se acerca para ayudarnos, porque a veces nuestra voz no nos sale, pero Él, el Espíritu Santo, se acerca y Él va ante la presencia del mismo Dios y expresa lo que hay dentro de nuestro corazón. Qué bonito, eso a mí me maravilla. Hermanas, qué hermoso todo esto. Tenemos al mismo Espíritu de Dios que nos ayuda con nuestras oraciones de súplica mientras nos sostiene ante el trono de la gracia. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué bonito, hermanas, este texto. En Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanas, en este texto Pablo exhorta a la iglesia de Filipos a aliviar sus angustias por mantenerse fieles en sus oraciones, que es la fórmula para asegurar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, lo que yo no puedo entender, guardará nuestro corazón, nuestras mentes, para ser sostenidas por la gracia. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar. Así debemos nosotros decir a
a Cristo: enséñanos a orar, Señor, yo no puedo, dame las palabras para poder llegar ante la presencia de mi Dios. En Mateo 26:39, Jesús le dice cómo, ¿verdad? Como lo vimos ahorita en el Padre Nuestro. Él le dice, pues, en este ejemplo que vemos de Jesús cuando Él está para ir a la cruz, Él va a su Padre y Él ora así: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús oraba y decía que se hiciera la voluntad de su Padre. Así debemos orar, hermanas, que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Oramos por esa voluntad, pero es tan difícil a veces cuando deseamos algo de todo corazón, ¿verdad? Pero oramos en la voluntad y propósito de Dios, que contesta cuando pedimos lo que honra, lo que glorifica su nombre. Oramos así cuando en nuestro corazón hay humildad, hay amor, y por eso hay lágrimas. Por eso a veces lloramos, porque hay ruego, como Cristo también lloró algún día. Dice en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oramos en el nombre del Señor Jesús. ¡Qué poder hay en ese nombre bendito! En Filipenses 2:9-10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. A mí me maravilla este texto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, hermana. El santo nombre de Jesús, que fue dado desde el cielo, manifiesta en plenitud el poder supremo del nombre que es sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús que los espíritus malignos temen su nombre. Es en el nombre de Jesús que los enfermos son curados. Por lo tanto, vamos a invocar, hermanas, ese nombre con todo respeto y con mucha fe, para entrar con toda confianza hacia Dios, hacia el trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra, hermanas. Dios las bendiga. Las quiero mucho.